crimen y la cultura de la vigilancia, los medios de comunicación, redes sociales. ¿Qué estamos viendo nosotros como periodistas hoy en día? Empiezo con un ejemplo. Lina Moreno, Jessy Quintero son declaradas no culpables por una juez argumentando, entre otras cosas, que no había una prueba contundente, que había errores en la manipulación de las pruebas y que realmente no tenía cómo establecer una condena. Pero por el otro lado, en las redes sociales, la reacción fue una gran invitación a una fiesta de Halloween el 31 de octubre para disfrutar el concepto de dos criminales que nos podían asustar el 31 de octubre. Dos formas completamente de ver cómo reaccionan los medios de comunicación, el sistema y las redes sociales. Escuchamos temas como las noticias falsas, ideologías, manipulación, el poder de las redes sociales. Hay un enfrentamiento entre varios sectores de la sociedad con la política, están rechazando mucho el tema político y especialmente los políticos corruptos, y se determina entonces quién es el enemigo. ¿Qué discurso están manejando los medios de comunicación frente a la sociedad y frente al delito? Hay una fascinación por el entretenimiento, y ustedes han visto que obviamente los medios hacen una combinación, especialmente cuando son medios comerciales, entre informar, entretener y reír. No hay forma de que un medio de comunicación con los altos costos, por ejemplo en el caso de los canales privados, origine contenidos sin pensar en que tiene que vender publicidad para mantener su operación, pero sobre todo en mantener el rating. Muchas veces la gente le exige, por ejemplo, a un medio que es comercial, simplemente que se desprenda de eso, y obviamente por razones estructurales no se pueden desprender del tema comercial. Hay otra fascinación, y esto es especialmente en el caso de las redes sociales, por las estrellas. Escuchamos estos días el caso de Kevin Spacey, el productor en Hollywood, que están acosados obviamente por el tema precisamente de acoso sexual, de cancelar una serie, lo exponen y prácticamente quedan erradicados de toda la industria por esa reacción explosiva que tienen las redes sociales frente al comportamiento de estas figuras públicas. Y no solamente de asesinatos, a mí me llama mucho la atención que una de las noticias más replicadas en Colombia son los coqueteos de la modelo rusa a James Rodríguez, y se convierten de todas maneras en una actitud muy replicada a través de las redes sociales. Bueno, ni hablar a nivel mundial de las Kardashians, que tienen más de 100 millones de seguidores. Y aquí viene un problema bien interesante que nos planteamos, es ¿qué papel juegan las redes sociales, el internet, en esta nueva dinámica y en esta confrontación social que se está dando? Voy a empezar entonces muy rápidamente a plantear la ideología de los medios. Nosotros, yo llevo 35 años trabajando en televisión, empecé a los 16 años, y en ese tiempo la licitación era completamente diferente a lo que pueden percibir las nuevas generaciones. Era una licitación de 4 o 5 horas, eran asignadas por los gobiernos de turno, y había una relación directa entre los políticos, los hijos de los políticos, que generalmente eran los propietarios de los noticieros, y entonces de alguna manera se asignaban por mucha relación política las franjas de televisión. Esto ya dictaminaba en ese tiempo que había una alta influencia en la relación política versus contenidos de televisión. Hoy en día, después con los canales privados, cuando se hace la licitación, pasan a ser los más fuertes son los grupos económicos, y evidentemente los 3 medios más fuertes que tenemos en Colombia pertenecen a grupos económicos, y su principal objetivo obviamente es establecer una relación comercial. Ya con este antecedente preguntamos entonces qué tipo de contenidos producen los medios, pero especialmente qué tipo de noticias, por ejemplo judiciales, prefiere la sociedad. En Colombia tenemos una gama altísima de noticias judiciales. Vemos desde robos de celulares, atracos a comercios, residencias, personas, secuestros, paseos millonarios, delitos sexuales, corrupción, narcotráfico, feminicidios. Si nosotros vemos la carga, hay momentos en los noticieros en que el 70-80% del noticiero está cargados con noticias criminales, lo cual tiene un impacto muy grande, y lo voy a plantear un poco más adelante, especialmente en los receptores. Ahora, ¿qué sucede? La gente entiende mucho más fácil, por supuesto, el robo de un celular a un problema de delito corporativo. En el caso de las libranzas, uno le puede decir a la gente, bueno, usted tiene bien claro lo que pasó con las libranzas. Los temas complejos
la sociedad, especialmente las redes sociales, no lo maneja y no lo comprende muy bien. Se meten más en temas mediáticos que se exponencian por viralidad. Un tema del compromiso, por ejemplo, corporativo de los medios, de grupos económicos versus las noticias. Me llamó la atención este dato de dos investigadores, Thoms y White, que advirtieron que cerca de 2 millones de personas mueren al año en el mundo por negligencia corporativa. El ejemplo en Qatar ha muerto más de 1.000 trabajadores inmigrantes en la construcción de los estadios para el Mundial de Fútbol del 2022. Y entonces uno se pregunta, este tipo de noticias que realmente son aterradoras, 1.000 trabajadores muertos construyendo los estadios, ¿por qué no se publican de manera tan fuerte a través de los medios de comunicación? Uno podría plantear este cuestionamiento. Obviamente muchos medios tienen intereses en el Mundial de Fútbol, es uno de los eventos que más dinero les va a producir y tal vez prefieren no tocar este tipo de temas para no hacer un conflicto de orden social o de orden que inclusive pueda afectarles sus propios intereses. ¿Qué otros temas las corporaciones de medios, especialmente comerciales, prefieren no tocar? Por ejemplo, los delitos contra el medio ambiente. Hay muchas empresas que podrían estar contaminando, pero si hay una relación comercial, son temas que no se van a tratar en los medios de comunicación. El tema de las comidas rápidas. Uno de los más grandes patrocinadores de la televisión mundial son algunas de las comidas rápidas, pero suficientes estudios han criticado que están ocasionando, muchos de ellos, un drama importante para la salud, pero tampoco son temas que se vayan a tocar porque directamente, por ejemplo, en el Campeonato Mundial de Fútbol, uno de los patrocinadores justamente es una de las cadenas más grandes de comidas rápidas en el mundo. ¿Qué más tiene el aporte de las corporaciones versus la integración de la información de las noticias criminales? Hay una alianza que ustedes han visto, de hecho nosotros hicimos un programa, y creo que todavía se mantiene, lo creamos en los años 90, que se llamaba Siguiendo el Rastro. Y lo creé con un investigador de la Fiscalía que desafortunadamente fue asesinado por su trabajo en Colombia, que me planteó por qué no establecemos algo profesional, invitemos personas especialistas y analistas judiciales para que hagan los casos y hacemos una combinación de investigación periodística y algo de dramatizado para que la gente entienda el concepto de estos programas. Fue en los años 90. Yo realmente puedo certificar que nunca en las compañías que trabajamos, especialmente porque esas compañías no tenían relación política, algunas de las programadoras simplemente eran empresarios o productores de televisión que no tenían ninguna interferencia ni de la política ni de los grupos económicos. Ese tipo de programas especialmente fueron muy populares en los Estados Unidos, como son 60 Minutes o la serie Cops, que combinaban las cámaras en vivo para poder transmitir detrás de cámaras de los cubrimientos de las noticias judiciales. Hoy en día tenemos una altísima carga, se pasó de la parte periodística y se ha trasladado mucho a la parte ficcionada, pero con una gran documentación real. Series como CSI o Scandal o programas aquí periodísticos han hecho que la parte criminológica, aunque sea ficcionada, la gente tenga un gran contacto interactivo. Hay una seducción por el crimen. ¿Por qué a la gente le gusta ver este tipo de programas? Es un debate interesante. ¿Será porque los medios nos han bombardeado tanto que ya se nos convirtió el crimen en entretenimiento? Y entonces la gente, yo me acuerdo que uno veía, por ejemplo, cuando alguien se caía y se partía un pie y uno quedaba, se fracturaba y uno quedaba realmente impactado. Hoy en día la gente ve una fractura y la gente se ríe. La gente le parece gracioso lo que ocurre con los actos o situaciones complicadas para la gente. En los años 80 y 90 la preocupación de los contenidos eran los videojuegos. Es decir, si usted juega videojuegos va a generar una cultura de violencia, etc. Hoy en día la preocupación más grande que yo veo como investigador es los mensajes sin filtro de los medios llegando especialmente a los niños. En mi investigación doctoral se trató sobre eso. Aquí ha habido un fenómeno, los adultos vemos menos televisión, pero los niños están muy expuestos a estos contenidos. ¿Y qué tienen estos contenidos de televisión? Una carga sexual fuerte, violencia, lenguaje vulgar y especialmente no hay protección del sistema. Una de las preguntas que me hizo un jurado justamente era: ¿y entonces qué hacemos para proteger a los niños en un mundo donde no hay un filtro para poder proteger los mensajes de esta cultura mediática en ellos?
Yo en ese momento dije, y lo voy a reforzar al final, si el adulto no es capaz de proteger al niño y parte de la sociedad no es capaz de proteger al niño, la única vía que veo en ese momento es un tema de legislación, pero lo dejaré para el debate un poco más adelante. Esta fascinación de las noticias ha llevado a eventos que los mismos grupos criminales utilizan los medios de comunicación para hacer espectacularidad. Lo vimos en el caso del 11 de septiembre o en la maratón de Boston, por ejemplo, que además la maratón de Boston, el atentado de la bomba fue un dato bien interesante porque las autoridades ordenan poner prácticamente, cerrar completamente la ciudad. ¿Y quiénes fueron los que ayudaron a todos los organismos de seguridad a encontrar los dos sospechosos? Fue la gente en las redes sociales a través de la comunicación permanente. De hecho, quien encontró al segundo asesino que estaba en un bote escondido fue justamente el dueño de la casa que reportó en redes sociales que se encontraba allí cuando la ciudad fue completamente paralizada para encontrar los dos asesinos que habían puesto la bomba. En Colombia hemos tenido casos muy populares, como el de Rafael Uribe, por ejemplo, pero también tenemos el caso de Camilo Andrés Martínez Cárdenas. ¿Saben de qué está hablando? De Camilo Andrés. Camilo fue el soldado que violó a una niña de 4 meses. Pero hubo un hecho interesante. El caso de Rafael Uribe fue exponencial en redes sociales, pero el de Camilo no. ¿Por qué? Porque cierto tipo de delitos, muchas veces de las mismas características, son filtrados y la gente no los maneja. Y aquí hay otro fenómeno que lo hemos visto del usted no sabe quién soy yo. Ese fenómeno es bien interesante porque generalmente la gente descarga su rabia frente a los errores o delitos que comete la gente de estratos sociales altos y no son tan fuertes en otro tipo de estratos. Cabe destacar el tema de los perfiles de los periodistas. Ustedes saben que, por ejemplo, en mi caso, cuando nosotros entramos al periodismo, no podíamos dirigir ningún programa ni hablar en radio ni televisión si no teníamos una licencia de televisión y una tarjeta de periodista. Pero nos decían, los periodistas son un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad, porque nos tocaba tratar toda clase de temas. ¿Qué estamos viendo hoy en día? La alta especialización en los medios. Por eso los abogados tienen un papel importantísimo y yo lo apoyaría incondicionalmente, que por ejemplo las noticias judiciales e investigación criminal sean tratadas hoy en día por especialistas realmente en derecho penal y no periodistas que no tienen la preparación y muchas veces la especialidad, pero que ejercen un papel que hoy en día con la alta especialización no tendría sentido hacer. Colombia vive una cultura mafiosa y a mí me dolía mucho al principio. Yo creo que aquí muchos de los compañeros que hemos viajado siendo colombianos, viajar como colombiano hace un par de años prácticamente era un delito. Uno presentaba el pasaporte y ya era mandado al cuarto por el hecho estereotipado de solamente ser colombiano. Pero ¿cómo se ha originado parte de este problema de la imagen justamente de los estereotipos por países? La cultura mafiosa que han presentado los medios de comunicación a través de las series. Uno escucha títulos: Narcos, Sin tetas no hay paraíso, La viuda de la mafia, El patrón del mal, Las muñecas de la mafia, el capo, la mariposa, El señor de los cielos, etcétera, etcétera. Era muy interesante llegar yo a México, por ejemplo, y un periodista me decía: no, qué fascinante, los capos, la droga, el narcotráfico, cuéntenme, que yo nunca he visto las series, ¿en qué va a terminar El patrón del mal? Yo no tengo ni idea, pero si usted es colombiano, usted tiene que saber toda esta cultura. Realmente yo no veo ese tipo de contenidos, pero la gente construye un ideal frente a este tipo de producciones. Y hay una gran crítica: ¿por qué nuestros medios se centran tanto en construir esta cultura mafiosa? Problema grave: los niños en Colombia son los que más consumen televisión y medios de comunicación. ¿Qué pasa cuando estos chicos reciben toda esta clase de contenidos? Yo estoy seguro que hemos creado en un paradigma social que mucha gente en Colombia vea en este tipo de crímenes su proyecto de vida. Cuando uno habla de la cultura mafiosa es: ganen mucho dinero, no importa lo que tenga que hacer, pero háganlo. Y uno se pregunta en el caso de la corrupción. Miremos nomás el caso del alcalde Samuel Moreno, senador, nieto del presidente,
creo que suficientemente ajustado a temas financieros, sin ningún problema, y uno no se explica cómo este tipo de personajes de tan alto perfil entran en unos cuadros de corrupción que dicen, pero ¿por qué este tipo de personas lo están haciendo? Vivimos entonces ya en la parte final el tema de las redes sociales, y aquí hay varios planteamientos. ¿Qué estamos viendo con preocupación en las redes sociales? Primero, las noticias falsas. Ustedes ven que la gente, por ejemplo, retoma medioverdades publicadas hace 4 o 5 años, las retoman, las confunden, las emiten, videos inclusive no pertenecen al país, y hay una gran confusión en las redes sociales. ¿Qué se facilita esto? Que la sociedad no está tan preparada para manejar el tema, lo cual invita a que haya, en cierta medida, por ejemplo, un impulso al populismo punitivo. Aquí hubo una senadora, no sé si ustedes se acuerdan, que propuso para los violadores de menores la pena de muerte. Es un ejercicio prácticamente inviable en Colombia, pero la gente le siguió el cuento y la gente le dije como senadora, sabiendo que la pena de muerte no se puede implementar, pero se generó un populismo punitivo. La confusión. ¿Cómo reacciona la gente social? La gente quiere inclusive la pena de muerte, cadenas perpetuas, y muchas veces viene el dilema entre ¿qué hacer en el enfoque, en la presión que se puede ejercer desde las redes sociales, inclusive en los fallos judiciales? Esta pregunta obviamente va para los jueces. Una gran presión mediática, una gran presión de las redes sociales puede incidir en los fallos de justicia en Colombia. El caso de Colmenares es atípico, porque ustedes pueden imaginar la presión que tenía esta juez de toda la sociedad colombiana, igual no falló por todo lo que pensaba la gente de la sociedad colombiana. Fenómenos de los grupos con agenda política. No sé si ustedes se han dado cuenta que pensar diferente y opinar diferente se ha convertido en un delito. Si usted no piensa como el grupo contrario, prácticamente es un delincuente, y vemos ataques demasiado duros entre diferentes corrientes políticas, y además se están contratando empresas especializadas para formular este tipo de contenidos y establecer, no solamente tratar de deslegitimar al oponente, sino en convertir un delito en un crimen, el hecho simplemente de opinar. Se dieron cuenta que Twitter ahora pasa de 140 a 280 caracteres. La pregunta ¿es suficiente hablar de 280 caracteres para profundizar realmente el contenido, por ejemplo, de las noticias criminales, que entre otras cosas Twitter es donde se maneja el mayor núcleo de información en Colombia? Finalmente, ¿cómo nos sentimos nosotros con todos estos contenidos mediáticos? No sé si les pasa lo mismo, pero a veces salimos a la calle y estamos con miedo a que nos roben en el Transmilenio, en los carros, que nos secuestren. A mí personalmente me hicieron un paseo millonario saliendo de la Universidad Javeriana, y es una situación bastante incómoda en la que uno tiene que decidir si se gana un tiro o negociar con los delincuentes para poder controlar la situación. Los niños como target de la criminalidad. En Bogotá vimos en varios noticieros bandas criminales que están regalando dosis de drogas en los colegios a los niños en las primeras fases. ¿Cuál es el objetivo? Primero, volverlos adictos. Estamos hablando de niños de 7, 8, 9 años. Como muchas veces el target de estos niños está en colegios de, estratos más bajos, los niños no tienen con qué pagar. ¿Y qué hacen estas bandas de criminales? Los meten a delincuencia, a prostitución, y los involucran en un mundo verdaderamente caótico. Y yo me preguntaba, lo vimos en el noticiero, ¿dónde está la reacción social para evitar que tantos de estos niños de 7, 8, 9 años en Colombia sean destruidos por las bandas criminales? Aquí hago una gran crítica. Estas movilizaciones se tendrían que dar, porque nosotros no podemos ver en un noticiero de televisión que muchos de estos niños sean víctimas de las bandas criminales y la sociedad no reaccione, y sí le reaccione a la modelo rusa porque le coquetea a James Rodríguez. Hay un fenómeno que vimos en la tesis, era la infantilización del adulto y convertir los niños en adultos. ¿Por qué sucede esto? Como los niños no tienen filtros en los medios de comunicación, la carga más dura de los contenidos los están viendo ellos. Y el adulto, vemos ya adultos de 50 años viviendo todavía con sus padres, adictos a los videojuegos, les encanta la ropa de niños y adolescentes. Es más, las marcas comerciales están optando por algo.
hace la misma ropa de niños y la misma ropa de adultos. Entonces uno encuentra a nuestro hijo de 1 año vestido igualmente como la persona de 70 años, porque este fenómeno se está dando. Lo grave en el tema de los contenidos mediáticos es que el adulto suelta la responsabilidad del contenido y lo asume el niño, que no tiene un protector y un filtro para poder manejar esta situación. Se pierde la inocencia del niño, se le quitó la inocencia del niño. El niño ya habla de pornografía, el niño habla de crímenes, y todas estas cargas obviamente nos pueden generar problemas muy graves a futuro. Un caso patético en una de las del maltrato de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo es posible que en Antioquia un padrastro mate a patadas y viole a su hijastro con complacencia de la mamá? Estos casos se están dando muy frecuentemente. Un niño muerto a patadas por su propio padrastro. Vemos, como lo hablaba, de crisis obviamente en la justicia, en la política, en la corrupción, y entonces el llamado para todos nosotros es qué responsabilidad tenemos y cómo podemos integrarnos. Los medios tenemos responsabilidad, la sociedad tiene responsabilidad, y debemos generar, por ejemplo, desde el espacio de la academia, aportes. Hay gente que dice hay que cambiar el sistema. Son ustedes los llamados, porque tienen la academia, tienen las metodologías de investigación, ven la realidad de otra forma, y estamos viendo que los otros sistemas no nos están dando respuestas para contribuir a este cambio social. Por ejemplo, no queremos que los abogados mediáticos dominen la agenda. Ustedes se han dado cuenta que hay muchos abogados mediáticos que producen contenidos tratando siempre de deslegitimar al otro. No queremos que los medios no contribuyan a este aporte social que necesitamos, y especialmente porque la protección de las próximas generaciones depende de la forma como nosotros veamos estos cambios. Yo les motivo para que hagan investigaciones, para que hagan crítica, pero con soportes verdaderamente teóricos y que puedan resolver todas sus hipótesis y contribuir a que este cambio se da. La pregunta sería, ¿podemos quedarnos pensando en que nuestras carreras serían solamente con objetivo de desarrollar exitosamente nuestro proyecto de vida? Pero hay millones de personas afuera que están desprotegidas, especialmente niños, que necesitan que el sistema los proteja y les garantice un futuro mejor en nuestro país. Gracias.